Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Gracias por estar en sintonía con el programa Reyes con mucho más variedad, por estar con CDN. En este momento, la doctora invitada Katy Giselle Gómez, psiquiatra. Doctora. Gracias. Como siempre, feliz de estar aquí y sobre todo de compartir, porque aunque yo sé que es el viernes de cumpleaños, este emisor está de cumpleaños, precisamente tu programa. Y como tu programa, digo yo que las grandes mentes se conectan, señores, también su doctora está de happy ese día. O sea que las felicitaciones son dobles. Realmente me siento muy contenta de ver todos tus logros. Y yo sé que el programa, así como lo dice, tiene mucha variedad, pero gracias a esa variedad tú has tenido todo el éxito que has tenido. Así que felicidades y que sean muchos años más. Muchas gracias. Entonces, esa fue la intro. Felicidades también para su cumpleaños. Mira, hoy tenemos un tema sumamente interesante y que lamentablemente está de moda. ¿Por qué digo lamentable? Porque cuando hablamos de unas personas que utilizan, vamos a decir, su poder de alguna forma, su autoridad para abusar de personas que son completamente indefensas y que no tienen la capacidad de reponerse, a lo mejor como otras lo tienen, abusan. Y cuando hablamos de abuso, hablamos de violencia, hablamos de agresiones sexuales. Nosotros tenemos que estar bien claro cuáles son los términos. Pero aparte de tener claro qué significa cada cosa, debemos saber que ya sea abuso, ya sea una agresión sexual, ambas son delitos y son penados por la ley. O sea que eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Qué te cuento? Estos delitos obviamente son un comportamiento de tipo sexual que tienen parte de todo lo que conlleva eso, tiene que ver con la agresión. Es cuando una persona de una u otra forma no consiente lo que está pasando o lo que el otro está haciendo. Y obviamente se agrava el asunto cuando es un menor de edad. Ya esto tiene otro tipo de penalización y aunque no somos abogados, sabemos que cada uno de este delito va a depender la gravedad y la consecuencia que la ley imponga. Es importante también que nosotros sepamos que no solamente va a afectar la parte física, sino la parte emocional. Y esta persona pudiera desarrollar diversos trastornos psiquiátricos. ¿Cómo cuáles? Depresión, ansiedad, un trastorno de estrés postraumático o trastorno de estrés agudo, o pudiera convertirse en un futuro abusador. Mira qué interesante. Sobre todo cuando son menores, que es lo que muchas veces estamos viendo. La mayoría de los que han sido abusados en el futuro hacen exactamente lo mismo y tienen esa conducta. Hablaba de moda, habla de situaciones que se dan en República Dominicana, Estados Unidos, ahora con Cristiano Ronaldo. Hay un conjunto de denuncias, de quejas, de problemas que se están dando. ¿Por qué surge uno, le da valor a la otra persona si fue abusada salir ahora cuando todo el mundo está hablando? ¿O simplemente es una forma también de entrar en este proceso? Mira, tú sabes, Reyes, que el abuso sexual, el acoso sexual es muy estigmatizado. Y regularmente una mujer se ve muy indefensa y tiene una gran desprotección en ese sentido, porque como tú pruebas que está siendo acosada. O sea, es sumamente difícil a la hora de tú ir a un tribunal, hacer una acusación, y debemos recordar el perfil de esta mujer o de este niño, porque a veces son varones también, o de la niña que está siendo abusado, el hecho de la vergüenza y si es alguien cercano de la familia, o sea, todo este tipo de cosas comienzan a tener una mella en la parte psicológica de la persona, que obviamente le impide hablar. ¿Qué sucede cuando se destapa un caso? Como hemos visto muchísimo, en Hollywood es uno de los más famosos que hay, porque hay cientos de mujeres que son actrices muy famosas y están haciendo ahora todas sus declaraciones y decimos, ajá, ¿y por qué ahora tú quieres tener sonido? Bueno, puede ser que muchas personas utilicen escándalos para hacer sonido. Los artistas suelen hacer eso, para cuando no están sonando, pues entonces que pueda suceder. Pero también hay mujeres que se empoderan en ese momento y dicen, ok, si esa persona pudo, a lo mejor mi testimonio puede ayudar a que el caso fluya de una mejor manera. Y por eso muchas veces las mujeres, cuando hay una primera denuncia, entonces comienzan todas las demás a salir, porque recordemos que cuando la conducta explota regularmente no viene por uno o dos casos, es porque hay un historial, un estilo de vida que se ha mantenido así, y obviamente los depredadores en el caso sexual funcionan igual que los antisociales, mantienen una cara para los de afuera cuando tenemos otra por dentro.
Ustedes pueden participar con nosotros, pueden opinar, pueden hacer preguntas a la doctora marcando el 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-207-777. En el caso de Cristiano Ronaldo, lo comenté en el 1999-98, en una fiesta, hay unas modelos, bailan, se dan un beso, él le dice, vamos a la habitación, ¿quieren ir a la habitación? Sí, se mete en un jacuzzi 3, 2 con él a bañarse, al final ella dice, bueno, él me violó. ¿Cómo puede funcionar esto, doctora? Mira, es importante que nosotros tengamos en cuenta que si una mujer no desea, a pesar de haber cedido a ciertas características, como en eso que tú me estás contando, pero si una mujer dice que no a la hora de realizarse el acto sexual, es violación. Tenemos que recordar que cuando hablamos de violación, estamos hablando de que ya existe una penetración a nivel sexual en la mujer. O sea que realmente si ella dijo no, la respuesta es violada. Tenemos llamadas, hola, muy buenas. Sí, buenas tardes. Sí, bájeme un poquito el volumen de su equipo, por favor. Correcto. Dígame ahora y qué pregunta tiene para la doctora. No, yo estoy pensando, ¿no cree usted, doctora, que estamos exagerando? Porque, concho, es que yo entiendo que usted entrase en una bañera con un hombre desnudo. Está bien que usted dijo que no, pero, doctora, entonces yo como que no alcanzo a pensar qué es lo que había que hacer con el hombre para quitarle el ímpetu, porque no es fácil la situación, y yo veo como que están haciendo acusaciones de cosas que por violación que yo no le veo sentido, que me parece que cuando yo quiero hacerle daño a una persona se la hago. Yo no digo que mucho no sea verdad y mucho no sea mentira, yo no digo que no, pero concho, ¿qué pasa? Yo creo que no, que habría que matarle como el espíritu al hombre para poder controlar, porque cómo va esa mujer a meterse con un hombre que no es familia ni es conocido de ellos en una bañera solo. Porque yo digo que no, después que tú me incitas, y todo el mundo sabe que el sexo naturalmente, cuando llega un momento que tú pierdes el sentido, pero que eso es de la hombría, eso no es de que tú seas mal hombre, ni buen hombre, ni nada, que eso es un valor de la hombría, que hay momentos en que se pierde todo, y no ser hombre, y uno muchas veces se ha visto en problemas, lo ha podido resolver, pero mire, doctora, no es fácil, yo soy hombre, yo sé lo que le estoy diciendo, Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Permítame esta llamada. Hola, muy buenas. Sí, buenas. Sí, dígame usted. Bien, saludos. Buenas. Mi nombre es David. Quería hacerle una pregunta, pero también una aclaración a la llamada anterior. Nosotros como hombres tenemos que tener conciencia cuando una cosa no se puede, no hacerla forzado. Entiendo que debemos crear nosotros mismos la fuerza de voluntad. Pero también quiero decir a la doctora, en el caso contrario, que es el hombre que no cede a los chantajes de la mujer, aunque esta mujer te denigre, porque lo digo porque lo hago muy frecuentemente, yo no incurro en hacer lo que la otra mujer quiera, porque hay situaciones, solamente se presenta de que el hombre es el acosador, pero cuando es la mujer que también de alguna manera quiere como manipularte a ti y después decir al pueblo o a la gente de que tú eres homosexual o no. Escucho por la radio. ¿Cómo no? Doctora, me encantó tu comentario y voy a comenzar por ti porque es la parte más simple. Lo otro, tenemos una cultura machista y yo creo que por ahí tenemos que arrancar. En el caso de que tú me estás diciendo, funciona exactamente igual, porque debemos recordar que cuando ya hablamos de un acoso, estamos hablando de manipulación, de engaño, donde tenemos muchísimas sorpresas y no sabemos qué esperar de la otra persona. Y se da en ambos casos. ¿Cuál es la diferencia? Que recordemos que físicamente la mujer no tiene la misma fuerza que tiene el hombre. Por lo tanto, ambos, que son entes pensantes de racionalidad, y no de instinto, porque si fuéramos animales como los perritos, los gatitos, actúan por instinto. Nosotros no. Dios nos ha capacitado de algo que se llama cerebro y esto funciona de una manera extraordinaria y es aquello que nos ayuda a nosotros a hacer ese pensamiento que nos lleva a ese autocontrol. Por lo tanto, cuando una mujer está acosando a un hombre, es lamentable que todavía existe mucho estigma y, como acabo de decir, el machismo, incluso hasta si pones una denuncia puede que se burlen de ti. Pero independientemente de eso, tenemos que hacer lo que debemos hacer.
Si usted dijo que no, es que no. Y funciona igual, tanto para la mujer como para el hombre. En el caso de la primera llamada, déjeme recordarle algo. Vuelvo y repito, nosotros no somos caballos, no somos ningún tipo de animal que actúa por instinto. Tenemos el instinto, sí, para defendernos cuando vamos a perder nuestra vida. Eso es algo que incluso hasta creo que hay una nueva reformulación en lo que dice la ley con respecto a tú defenderte cuando entra un ladrón a tu casa. Creo que en estos días lo escuché. Pero eso es distinto, porque obviamente si una mujer te está diciendo que no, y tú estás forzándole a hacer eso, entonces tú estás violando sus derechos exactamente igual que si fuera al revés. Nosotros tenemos que saber que si dijo no, es no. Ahora, si yo tengo un instinto de depredador, entonces no voy a tener ese control. Y me estás diciendo entonces que tenemos un descontrol de los impulsos, que ya es una patología incluso psiquiátrica. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidarnos de eso en ese sentido y saber cuándo no y cuándo sí. Un no siempre será no. Un violador, un caso, ¿puede repetir varios casos? Claro que sí. Eso es lo más frecuente, Reyes. O sea, cuando una persona ya, vamos a decir, se descubre que ya ha tenido esa acción, de manera frecuente aparecen 2 o 3 casos anteriores. Eso es así. Es lo más común. En el caso de la Iglesia Católica, hice el comentario al inicio de Testigos de Jehová, que ahora tienen un serio problema también con casos de violaciones. Esto de la iglesia, ¿qué está pasando con los curas? ¿Qué está pasando con Mira, el yo cristiano? creo que una de las cosas, y ahí voy a meterme ya en el plano bíblico, la Biblia no registra que una persona, porque se dedique a las cosas del Señor, no pueda tener esposa. Ciertamente hay hombres que sí que tienen esa devoción, o mujeres, como las monjitas, que no tienen un interés, vamos a decirlo así, pero debemos recordar nuestra naturaleza. Nosotros fuimos creados ¿para qué? Para nacer, para reproducirnos. Y obviamente, cuando una persona comienza a tener ese tipo de restricciones y tiene a lo mejor otro tipo de traumas en su vida, entonces puede darse en los casos. Recuerdo que se destapó aquel caso muy famoso de aquellos curas que fueron incluso transferidos a otros países y muchos de ellos confesaron sus actos de violaciones a esos niños con discapacidad, que ahí salieron todos los casos de miles. Aquí no estamos hablando ni siquiera de cientos de niños, sino de miles de niños que hoy son adultos y que pudieron desarrollar ciertas capacidades para poder hacer la denuncia. Y cómo ese cura se burlaba y él decía que era un juego. Entonces yo creo que muchas veces lo que se está perdiendo es no solamente es la humanización. O sea, las personas han perdido la capacidad de recordar que el otro es un ser humano también. Y no les importa si solamente van hacia su beneficio. Ahí hay una actitud, obviamente, que tiene mucho que ver con el egocentrismo. Lo que yo quiero, que es para mí, y obviamente eso es parte de lo que nos está vendiendo el sistema. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Seguimos con el programa Reyes con mucho más variedad. En sintonía ustedes con CDN, cobertura en todo el país. La doctora invitada Katy Giselle Gómez. Estamos tratando el tema acoso, violaciones y traumas. Doctora, en el caso República Dominicana, un cura en esta semana, bueno, está en esto de justicia. Hay que tratar también caso Pablo Ross. Mira, ha sido muy difícil porque cuando tú ves que este tipo de cosas están sucediendo en nuestro país, a lo mejor son solamente los casos que nosotros podemos ver públicamente, pero eso es prácticamente vamos a decir, algo que está ocurriendo con una alta frecuencia en nuestro país. Son muchos los casos, no solamente que son recibidos a nivel ya de las personas encargadas y los departamentos legales correspondientes, sino nosotros mismos en las consultas. ¿Con qué frecuencia nosotros vemos estos casos de los niños abusados? Y que sobre todo debemos recordar que cuando un niño es abusado, estamos hablando de una persona que practica la pedofilia. O sea, independientemente de que eso sea un término psiquiátrico, la persona sabe si está bien o mal. Porque recuerden que no es que está perdiendo la conciencia, por lo tanto debe ser juzgado y tener su consecuencia a nivel legal. Eso es importante. Y me da mucha pena porque nosotros los padres debemos de entrenar, y se oye a lo mejor un poco fuerte o medio militar, pero debemos entrenar a nuestros hijos a cómo protegerse y que aprendan a hablar con nosotros, porque como vemos, la mayoría de ellos tienen miedo porque a lo mejor se trata, y es lo más frecuente, Reyes, eso es terrible, que es un familiar cercano. En primera instancia puede ser el propio padre, en segunda instancia un tío,
o un abuelo, o sea, estamos viendo que son las personas más allegadas a nosotros. Y usted me dirá, doctor, ¿y entonces cómo vamos a hacer? Bueno, usted como madre tiene la responsabilidad de crear un buen vínculo, una buena comunicación con su hija, de conocer, porque cualquier cambio conductual de nuestros hijos nos está indicando que algo está pasando. Entonces, muchas veces los de fuera son los que se dan cuenta de lo que está sucediendo, pero ya la bomba ha explotado, ya el niño, la niña, ya tiene un trauma, ya tenemos toda la dinámica familiar que comienza a alterarse y obviamente, sin que nosotros querramos, también nuestra sociedad está siendo impactada con este tipo de casos. Entonces, yo comentaba el otro día, Reyes, y eso es algo que es una campaña que quiero crear, que se llama Mami, Papi, Protégeme. Es porque mira el riesgo que le damos a nuestros hijos. Nuestros hijos van solitos a la escuela, chiquititos. Entonces después papá y mamá salimos llorando porque lo secuestraron, porque me lo violaron, porque lo maltrataron, pero es tu responsabilidad llevarlos a la escuela. O si lo llevan, no dejarlo afuera, esperar que entre a la escuela. Y eso es algo muy común. Y eso, como digo yo, no hay que ser un estratega, vamos a decir, de seguridad, para tú saber que eso es algo tan simple, es una medida, una normativa dentro del hogar, que tú enseñes a tus hijos a protegerse. Oye, en el caso de las plazas comerciales, hay padres, y yo lo he visto, señor, en alta plaza de un nivel, que le dan el celular y creen que el celular es el vigilante de ese niño, de esa niña. Me llama cualquier cosa. El guardaespaldas. Exactamente, pero esa niña está sola, ¿eh? Y va a un baño de un cine, a un baño de una plaza. Así es, y no debemos olvidar que así como tenemos también hombres que son depredadores sexuales, también hay mujeres, Reyes. Y es sumamente común. Hay mujeres que sí, que también practican los abusos, que practican los acosos, y nosotros tenemos que estar pendientes, y no porque mis hijos anden con fulana de tal, están bien cuidados. Nosotros los padres a veces, por quitarnos una responsabilidad o por querer que alguien nos haga el favor, entonces laceramos a nuestros hijos, y cuando vemos ya ha sido demasiado tarde, y entonces tenemos todo que recuperarnos del trauma, de todo lo que conlleva cuando un niño ya ha sido abusado. Me gusta mucho utilizar la palabra abusado, y te voy a decir por qué. Porque creemos que solamente la violación es lo único que altera la psiquis de una persona. No es real. Cuando alguien te toca, te mira lamentablemente de manera inadecuada, que muchas veces uno dice, wow, pero fue con la mirada que me desnudó. Eso es algo incómodo, es algo que a uno no le agrada, y lo digo también en parte como mujer. Y eso está estipulado dentro de la ley, todo ese tipo de cosas. O te hacen propuestas y son insistentes, te acosan por todas tus redes sociales o por tus números de manera particular. Señores, todo eso es abuso y es acoso, y también es penado por la ley. Ciertamente no es tan fácil, como te comentaba fuera del aire, hacer este tipo de probatoria en tribunal, pero sí se puede. El hecho de que tú sigas, y todas las mujeres y todos los hombres o todas las personas que hayan pasado por eso se unan a una voz para nosotros ver las consecuencias psicológicas y psiquiátricas que esta persona puede tener, nos da un alto índice de lo que pudo haber estado pasando. Una niña violada por un gran tiempo, adolescente, ¿cuál es el presente y el futuro de esta niña? Mira, siempre va a depender de la resiliencia. Cuando hablamos de resiliencia, es la capacidad adaptativa frente a los conflictos que presente la persona. Hay niños que no tienen red de apoyo, que no tienen unos padres con una educación adecuada, que no tienen una orientación adecuada. Hay otros que también el mismo ambiente no le ha provisto de herramientas de cómo superarse, de cómo manejar incluso su propia autoestima. Pero en cambio, como yo siempre digo, hay mujeres que superan una violación y otras no. ¿Por qué? Porque una se queda en el evento y la otra decide dejar el evento donde sucedió. Independientemente del tiempo, una violación, no necesitamos que tenga un gran trauma una persona o un largo tiempo. El simple hecho de que tú no aceptes algo de otra persona ya es traumático. Entonces, pero siempre, vuelvo y te repito, va a depender de todo el ambiente que rodea a esta persona y la capacidad de resiliencia. Si esa persona ha tenido una buena crianza, si tiene una buena red de apoyo y se dan vamos a decir, los ambientes adecuados, que recibe una buena orientación luego de esto, que sigue teniendo el apoyo de sus familiares, es probable que su recuperación sea bastante rápida. ¿Podemos tratarlo del Pablo Ross? Bueno, lamentablemente ese caso, tú sabes que no lo puedo tratar. Pero entiendo que tenemos que esperar que el proceso termine de darse en ese sentido, y sobre todo por mantener la parte del proceso a discreción, ya que pertenezco al mismo sistema. Sí, es así. Por eso hice la pregunta. Gracias. Bueno.
¿Qué recomendamos entonces? Ya usted habló de la responsabilidad de los padres, pero ¿qué podemos? Hay niños que también Mira, ahora mismo que están con los padres. Tenemos muchas estrategias en las que podemos ayudar a nuestros hijos. Lo primero es que papá y mamá le enseñen la sexualidad. Tenemos que hablar de sexualidad con nuestros hijos, decirle cuáles son nuestra parte privada, porque es necesario que si la niña tiene una falda que es un poco corta, o su misma falda de la escuela donde puede levantar la pierna, los niños son muy inquietos, pues entonces colocarle un pantaloncito. Una de las estrategias también es que nuestros hijos no acudan solo al baño. Ya cuando son muy pequeños, entiéndase por debajo de los 7, 6 años, que acudan con la maestra de su aula, o en este caso también se puede usar la estrategia de que las mismas hermanitas o los hermanos vayan juntos, porque es más difícil el ataque a un grupo que a una sola persona. O sea, es más difícil que el victimario pueda tener control del ambiente. Y por esa razón se recomienda eso. Cuando van a salir exactamente igual, no te muevas solo a un sitio. En el caso de las adolescentes que comienzan a salir, que se toman su refresquito o a lo mejor hasta su traguito, si usted dejó eso en la mesa, sabe que no debe volver a tomar lo que está en la mesa porque no sabemos qué sucedió mientras no estaba. Hay medidas que son bastante simples. Y recordar que no por eso, y eso es algo que yo quiero que entendamos, nosotros tenemos una cultura machista, tenemos que sacarnos ese chip. No porque una mujer ande en pantalones cortos te da el derecho de ultrajarla. Eso no es. Si usted tiene el deseo de ultrajar a una mujer en esa condición, entonces tiene que revisarse adentro, porque algo está pasando con usted que usted no tiene ese autocontrol. Menciona la ropa, y tengo amigos, bueno, que han hablado ahí inclusive hasta en programas. No, lo que pasa es que a veces las hijastras, a veces la sobrina o a veces la sobrina de la esposa anda en la casa con unos pañitos por aquí, salen toallas, y esto es peligroso. Yo digo, ¿es una justificación o simplemente es una justificación? Pero ciertamente, vuelvo a repetirte, hay estrategias de las que podemos mediar. Por ejemplo, nuestras hijas, aquellas madres que son divorciadas, que vuelven a tener un matrimonio, tener ese cuidado con sus hijas. No, mira, en la casa no se anda en ropa interior, no me andes en toalla. Pero eso para enseñar la privacidad y la importancia de su cuerpo, para que puedan protegerse. Aún así, no es excusa para que nadie, absolutamente nadie, tenga el derecho de venir a ultrajarnos. Y otra cosa que quiero mencionar, que voy a hacer un live en mis redes sociales sobre eso. No hay excusa tampoco para quitarle la vida a una mujer cuando dice que no. Tenemos que estar claros, ni quitarle la vida ni ultrajarla. Si esa mujer dijo no, usted lo que tiene es que desaparecer y buscar otra que le diga que sí. Y hay muchas que dicen que sí. ¿Cómo es que dice tu campaña? Dale valor a la vida, que la muerte es una pesadilla. Aprende a amar, no a matar. Ese es mi final. Muchas gracias, doctora. Gracias. Número a ti. de teléfono y dirección. 809-818-8268, prolongación 27 de febrero, número 445, para servirle. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.